Así les hago un poco de tap. Gracias. Muy bueno. Bueno, buen día. Vamos a intentar vamos a empezar al revés. Supuestamente pudieron ver algo del tema. Bueno, bárbaro. Este es un varón de 75 años, sin síntomas, y consulta por un soplo. Es un soplo. Es un soplo. ¿Eh? Es un sonido que tiene un poco de sangre normal. Es un sonido normal, es un ruido. Como de todo. Se genera en general por una alteración del flujo laminar sanguíneo, producir temblor, una aceleración, produce temblor sobre distintas estructuras y ese temblor genera un ruido que se transmite a través del tórax. Eso es un soplo, es un ruido que tiene que estar donde normalmente no hay nada. Por lo tanto, los soplos van a estar donde tendrían que estar los silencios libres. ¿De acuerdo? Entonces, este señor tiene consulta porque le dijeron que tiene un soplo y ustedes, eximios cardiólogos, se acercan a él y lo ocultan. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé cualquiera. Vos. Es difícil así, sin cara, ni siquiera. Era más atrás, pero bueno. Decime, ¿dónde ocultas? Y en foco vitral, foco aórtico, foco pulmonar y foco de cúspide. ¿No más? Y el accesorio. Y la delantera, te conozco su nombre. Camila. Mira, ¿dónde queda el foco accesorio? Justo ese. Sí. No. ¿Alguien sabe dónde está el foco accesorio? En el tercer intercostal para externar izquierdo. En realidad, vamos, correcto, en el medio de todos. ¿Dónde queda el foco aórtico? Cualquiera. El segundo espacio intercostal para externar el derecho. Se ubican la aorta, este es el ventrículo izquierdo, la aorta sale hacia la derecha, empieza a hacer callado sobre ese segundo ruido después de la válvula aórtica, un poco más arriba, pero hace el callado sobre el cuello, por debajo de la horquilla, y se está yendo hacia atrás. Por eso el foco de máxima ocultación aórtico está a la derecha. ¿De acuerdo? ¿Y el foco pulmonar? Izquierdo. Porque se acuerdan que los grandes vasos estarán entrecruzados en su nacimiento. Entonces yo tendría acá la pulmonar, la aorta sale así, la pulmonar sale casi derecha, se inclina un poquito hacia la izquierda, se bifurca, acompañando a la tráquea, y van las dos ramas. Por eso el foco pulmonar está a la izquierda. Y después tengo dos focos más, el mitral y el tricuspidio. ¿No? ¿Y dónde está el mitral? Un poquito más afuera. En realidad es casi coincidente con el choque de punta.
Así que entre quinto y sexto intercostal y axilar anterior. ¿De acuerdo? ¿Se palparon el choque de punta? ¿Sí o no? A mí se me re, a mí yo me lo recibo. Las personas flacas como la doctora y la mayoría de ustedes se sienten más. A mí me tengo que acostar en decúbito para... ¿Qué es el decúbito de Pachón? Se pone en el punto lateral para poder escuchar mejor el Tal cual. mitral. ¿Por qué? ¿Por qué se usa ese decúbito lateral? Puede que el corazón se apoya más sobre la pared del tórax y se permite Cierto movimiento de las vísceras y aún el corazón, que parece una estructura fija en el medio, tiene un cierto desplazamiento y se acerca a la pared costal en ese decúbito lateral. Con lo cual puedo palpar mejor y puedo oír mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y me quedaba el tricuspide, prácticamente subtifoide. Bien, entonces, decíamos que ustedes lo ocultan. Y ya tenemos claro que tienen claro los focos de ocultación. En una secuencia, que cada uno tendrá la suya, pero empezar por el que quieran, pero sean lógicos. O sea, si empiezan por el aórtico, vayan al mitral, y después vayan al tricuspide y terminen en el pulmonar. Si quieren empezar por el mitral, vayan al aórtico, después vayan al tricuspide, después vayan al pulmonar, para tener una secuencia. ¿Por qué? Porque me importa la propagación de los sonidos que pudiera encontrar. Si yo voy de aorta a pulmonar, es como que cambio el circuito y la propagación no es tan clara. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí están los focos ocultatorios y yo oculto eso. Yo no voy a aparecer en cámara todo el tiempo, sepan disculpar. Vamos más claro. ¿Es bien la imagen? Si no la ves más o menos, hace esto. ¿Qué ves? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo dice R1, espacio R2, y hay que poner una especie de icono rojo. Creo que había un silencio. El ruido. Exactamente. ¿Qué es esto? ¿Y por qué tiene dos rayitas? Porque el cambio de intensidad puede estar desfocado. Porque el primer ruido tiene dos componentes. Si se notan o no, porque se desdoblan. Pero el primer ruido tiene dos componentes. Porque ¿qué es el primer ruido? Cierre de la válvula auriculoventriculares y... ¿Qué más pasa? Primero y después tricuspide. Pero ¿qué más pasa? el estiramiento de la válvula. Y inmediatamente después de un pedido isovolumétrico casi imperceptible se abre la válvula. Mueve. Entonces, primer ruido. Ruido y segundo ruido. Perdón, segundo ruido. Con sus dos componentes también. Bien. Yo empecé a escuchar y detecto que el ruido está entre el primero y el segundo ruido. Por lo tanto, ¿qué tipo de soplo es? Sistónico. ¿De acuerdo? Bien.
¿Cómo es este ruido sistólico? Olo puede ser porque ocupa todo. Cuando ocupa todas las sístoles es orosistólico. Cuando ocupa solo el comienzo, ¿cómo se llama? Protosistólico. Cuando ocupa la mitad, meso, y cuando ocupa el final, y de ahí el mesotelo, el protomeso, el orosistólico. Muy bien, entonces escuché un ruido que está en sístole. Parece ser orosistólico. Por lo tanto, comienza inmediatamente después del primer ruido y termina antes de la aparición del segundo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y no lo dice acá, pero ¿qué tonalidad tiene? ¿Todos los vientos soplan iguales? No. Hay vientos que soplan más agudos, a veces una corriente de aire. ¿Fueron a docencia alguna vez a la tarde? ¿En el séptimo? No. Fantasmagórico. Porque atrás no hay, queda cerrada la puerta y se hace un chiquete y entonces ululan, pero que se lo escucha a varios metros y le decís, uy, que no te agarre de noche esto. Ese es un viento, otro es la tormenta, ¿no? Pueden ser más agudos, más graves, más intensos, menos intensos. Tienen una tonalidad y una intensidad propia. Suponiendo que este señor tiene un soplo aórtico por la edad. ¿Cómo es el soplo sistólico aórtico? ¿Es más grave? Es grave, pero es intenso. Porque si me falta una pregunta, ¿dónde lo escucho mejor? Vamos el nombre aórtico. ¿Dónde lo escucho mejor? El foco óptico, el En accesorio, el foco aórtico, en el accesorio y el meso. Pues. con su irradiación a cuello. ¿Sí? Entonces, si es un soplo, un ruido sistólico, entre el primero y el segundo ruido, Julio, está destruido, está perdido. Sí. No, estaba viendo la apunte. Parecía dormido, pero digamos, No, estaba haciendo eso, ¿dónde sacó lo? ¿De dónde qué? Me volví viendo ahí los soplos y dije, wow. Está entre el primer y segundo ruido, y lo escucho mejor en el foco óptico, es un soplo sistólico. Pero en la aorta, ¿qué hay durante la sístole? ¿Qué pasa por la aorta? La eyección. Es un soplo electivo. Si el foco que yo mejor escuchase el mismo soplo entre el primero y el segundo ruido, pero estuviese en el foco mitral, ¿qué ocurre a nivel de la válvula mitral durante la sístole? En teoría nada, pero si hay ruido es porque está fallando. Por lo tanto es un soplo regurgitante. ¿Sí? Los dos son soplos sistólicos. Los dos están entre el primer y segundo ruido. Uno es selectivo y el otro es el regurgitante. Y por supuesto lo mismo ocurre en el circuito derecho.
habrá una estenosis pulmonar o una insuficiencia tricuspide. Es decir, que a nivel sistólico mínimo tenemos 4 soplos. Mínimo. 2 electivos y 2 regurgitantes. Pero vamos con este entonces. Este es un ruido intenso, grave, presiones mejor en el foco aórtico, irradia carótida y mesocardia. A ver. Empieza después del primer ruido, que termina antes del segundo, y que abarca toda la sístole. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Qué forma tiene? Romboidal. ¿Y por qué? Porque tiene una porción como que asciende, que es decreciendo y está decreciendo. Eso es correcto. No sería correcto. ¿Pero por qué hace eso? Que la falla está en la válvula, porque como que cuesta, se abre y el temblor va como sentándose de la misma manera. ¿Cómo? O sea, la válvula, si decimos que la válvula tiene problemas, en el caso de que por la aorta, es como el movimiento de la sangre y cómo va incidiendo la sangre, así viaja el temblor. Tiene que ver mucho con la intensidad de la contracción. ¿De acuerdo? Tiene que ver mucho con el caudal en la aorta y obviamente con la sección de la aorta en función de la reducción de su diámetro por la estenosis, en este caso. ¿Esto qué significa en criollo? Que la sangre tiene que pasar más rápido porque tiene el mismo tiempo que siempre. Y si tengo algo que me limita el paso, la única forma de hacerlo es más rápido. Con lo cual, el comienzo, inmediatamente después de un pedizo volumétrico, después del primer ruido, arranca con la contracción del ventrículo y comienza la eyección ventricular. Medio contado como un cuentito, el ventrículo ve que a esa velocidad que empezó no llega, lo cual aumenta la fuerza de contracción para aumentar la velocidad de paso a través de la obstrucción para seguir su camino. Ese aumento de la fuerza de contracción que redunda en un aumento de la velocidad hace que aumente la intensidad del soplo, que vibra más contra una estructura rígida, en este caso que es la válvula aórtica. ¿De acuerdo? Alcanza su acmé, su intensidad máxima, y, como ocurre en todos lados, el corazón termina de vaciarse y lentamente empieza un pedizo volumétrico cólico, digamos, donde empieza a relajarse y las válvulas se van a cerrar. Esto es lo que hace que este soplo de estenosis aórtica tenga esta morfología. Decreyendo, como dijo el colega, con un acmé variable, puede estar, cuando la válvula ofrece poca resistencia, el acmé es más temprano. Cuando la válvula ofrece mucha resistencia, el acmé se va hacia el segundo ruido. Porque, digamos, cada vez tiene que hacer más fuerza para lograr vencer la resistencia. Pero tiene una acmé. A tal punto, en la aorta, por ejemplo, cuando es muy severa la estenosis aórtica, ¿qué pasa el segundo ruido? Puede ser que no se escuche. No se escucha. No se escucha. No se escucha por un lado porque tiene el acmé muy encima y segundo porque por las características de la válvula muy calcificada no se escucha, digamos, el cierre valvular. Pero bueno, pero no se escucha. Bien. Una pregunta. No llevo a entender bien. Acné dice o acné. Acné, acné de acné, pero acné.
Es el Sería como la amplitud. el punto máximo. El cenit, si querés, que es el punto máximo. Es un instante. Muy bien. Fíjense, todo ruido que escuchemos en el corazón y que tenga que ver con el ciclo cardíaco, vamos a buscarle entonces un foco de máxima ocultación, donde se escucha más. Vamos a identificar el primer y segundo ruido, para saber si el soplo está entre el primero y el segundo, o entre el segundo y el primero, o entre el primero y el segundo y el primero. Para decir si es sistólico o diastólico o continuo. Vamos a decir qué relación tiene con el primer ruido y qué relación tiene con el segundo. Vamos a decir qué intensidad tiene y vamos a tratar de decir qué tonalidad tiene. Vamos a tratar de describir la ocultación. Este es el que ustedes conocen como el romboidal, para dar el ejemplo más típico de rectangular o en barra, que es el mitral. Para describir entonces eso. También van a describir la irradiación que pueda tener ese ruido, es decir, fuera del foco de ocultación, a dónde se puede ir. Con todo eso y prolijamente hecho, va a ser un diagnóstico. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, ¿qué sería? Probablemente una estenosis aórtica. Si esto lo hubiera ocultado en el foco pulmonar, sería seguramente una estenosis pulmonar. Con distintas intensidades, los circuitos son de distinta presión, pero bueno. Entonces, cuando uno analiza un soplo, foco de máxima ocultación, momento del ciclo cardíaco en el que aparece, relación con los ruidos cardíacos, ruidos agregados, ahora lo vemos, chasquido de apertura o clic, por ejemplo. Tercer o cuarto ruido que acompaña, intensidad y tono, irradiación, son las características que necesitamos para escribir cualquier soplo. ¿De acuerdo? Entonces, relación con el primer y el segundo ruido y momento del ciclo en el que aparece, ¿no? ¿Sería lo mismo? no, porque puede estar entre el segundo y el primero. Es lo mismo, sí, claro. Pero no es lo mismo. Porque puede estar entre el primero y el segundo, no sé cómo es. Puede estar entre el primero y el segundo, y por ejemplo, tapar al segundo, como decíamos en la estenosis aórtica. O no, porque es la misma estenosis aórtica, pero menos severa. En este caso de recién, por ejemplo, cuando dijiste puede tapar el segundo. Puede tapar el segundo si es una estenosis aórtica, si yo estoy apuntando el foco aórtico, pero si en el pulmonar puede llegar a taparlo también. En general, el segundo ruido se debe ocultar en el foco aórtico pulmonar, que es donde más intensamente se escucha. Siempre lo vas a encontrar mucho más débil en el foco mitral o tricuspide, el segundo ruido. Porque el ruido, si bien tiene componentes de cierre y apertura, el ruido está generado fundamentalmente por el cierre valvular que corresponde. Entonces, cuanto más cerca esté yo de la válvula que cierra, mejor voy a identificar, en este caso, el segundo ruido si lo escucho en la aorta o en pulmonar. Y si estoy cerca de mitral o tricuspide, probablemente escuchen mucho más claro el primer ruido, que es el cierre de las aurículas ventriculares. No es COVID. Muy bien. ¿Vamos bien? Bueno, genial. Ya diagnosticaron una estenosis aórtica. Y le hacen el electro, ya que estamos.
Sí, la doctora ya que está parada. No. Venga. No tenga miedo, por favor. Este tema no me gusta. Mucho gusto. No está por la cámara, así no te veo. ¿Cuántos de ustedes ya tuvieron un práctico de electro? Nadie tuvo un práctico de electro. O sea, sí, no sé muy bien qué te puedo decir como lo que el orden de los electrocardiogramas para que sea normal. Más o menos. Bueno, no, si no lo vieron, no veo yo. No, o sea, supongo que tienes que fijarte si es, primero, si es tipo, o sea, si es rítmico, si es sinusal. Bueno, la frecuencia cardíaca, tendrías que fijarte, bueno, el aórtico en QR. ¿Qué más? Tendríamos que fijar Todos los segmentos. los datos concretos. Y que tiene que... No, sí, fíjate que este puede ser entre los valores, pero... Bueno, este electro es de este señor. Tiene un ritmo sinusal con onda P. Tiene una frecuencia de 1, 3, 4, 75 por minuto. Y tiene un eje eléctrico de 1 y este es ABF. Importante, ¿eh? De 1 positivo y un ABF negativo, con lo cual 1 positivo y ABF negativo. ¿De acuerdo? Y tiene un ABF incluso más importante que el de 1 en cantidad de cuadraditos. Por lo tanto, va a estar más cerca de ABF negativo que el de 1 negativo. Y además tiene el ABL hasta acá. Muy importante. Eso puede ser que nos represente la estenosis, que sea la R el pico tan alto. Es de este paciente. Claro, Entonces el eje está en ABL. ABL es positiva, ABL positiva hasta acá. Entonces sabíamos que estaba entre D1 positivo y ABF negativo. Y la máxima de presión está en ABL. Por lo tanto, el eje eléctrico está en menos. Menos 30. O va también, porque de 3 grados. No, está bien, está entre menos 30 y menos 45. Muy bien. ¿Lo ven? Además, ¿qué tiene? El supra es nivel de T. ¿Eh? Y el infra es nivel de T. No, el infra, la T no se infradesnivela, que siempre es un infradesnivel. Lo que tiene es una T negativa. ¿La ven? ¿Qué sugiere? Es una T asimétrica. Ven que tarda más en llegar al vértice que en bajar. Es así. Porque es asimétrica. Por lo tanto, no es isquémica. Y entonces, ¿qué sugiere esto? Un eje derivado a la izquierda y signo de cambio de lambda T en cara lateral o anterolateral. Tiene una estenosis aórtica, hipertrofia ventricular. A tal punto las cosas no son tan difíciles. Me voy a detener. Digamos, si yo puedo hacer un eje eléctrico,
pocas son las causas que me derivan el eje a la izquierda. Por ejemplo, el hipertenso, la estenosis aórtica, o un trastorno de conducción que se llama hemibloqueo anterior izquierdo. No hay muchas más causas que me desvíen el eje a la izquierda. Suponiendo entonces que, por ejemplo, llegase un paciente pero al revés. Primero me da el electro y después me cuenta la historia. Ya con este electro digo, tiene hipertrofia ventricular izquierda este señor, o es un hipertenso importante, o tiene un soplo estenosidor. Ya, desde el electro le hicieron el diagnóstico. Impresionante. Muy bien. ¿Habrá algo más? Sí. Y después le hacen un ecocardiograma para confirmar si lo que escucharon es correcto. Bueno, y aparece esto. Esta es la válvula aórtica calcificada. Esta es la aorta. Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La sangre viene por acá y sale por acá. Esta es la aurícula izquierda. Así que hace el circuito de la sangre en el corazón izquierdo. Venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda. Pasa a la válvula mitral, tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Llega a la punta, tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula aórtica y aorta. ¿Sí? Esta es la válvula aórtica. Densa, blanca, calcificada. Esta es la válvula que yo escuchaba soplar, perdón. Y cuando lo registro a través del Doppler, digo esto. Un ruido intenso, de alta velocidad, 4 metros, de alta velocidad, muy sonoro, que corresponde a lo mismo que yo estaba ocultando. Como ven, no tiene la gráfica del rombo, pero es tan real como es. Muy bien. Y con esto no termino. Con esto confirmamos que tiene una estenosis aórtica. Ahora vamos a empezar, pero muy cortito. Esta la tiene, la clase. Los soplos pueden soplo, ya definimos que es un ruido. Si queremos un poco antes. Es un ruido que se produce por la aceleración del flujo, las vibraciones de estructuras cardíacas y valvulares. Esto es la anatomía cardíaca. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Fase del ciclo cardíaco, parte de la interfase que ocupa, área de máxima pulsación y propagación, intensidad y tono, relación con los ruidos y el comportamiento con maniobras que no se nos aclaran. Los focos de máxima ocultación, la intensidad del soplo y la clasificación de los soplos. Hoy teníamos que hablar de los históricos. Entonces los soplos son históricos, diastólicos o continuos, y los históricos a su vez son selectivos o regurgitantes. Los soplos históricos selectivos, estoy repasando lo que ya hablamos, son en foco pulmonar y en foco aórtico. Son romboidales y son las dos estenosis valvulares. La estenosis valvular aórtica empezamos de ejemplo. Es selectivo, romboidal, máxima ocultación en el foco aórtico, con irradiación a cuello. Puede comenzar con un clic. Cuando oculten ustedes estenosis aórtica, no me sale, ya lo tengo. Tengo un verbo actual. El clic es muy difícil de oír.
Así que no me vengan con que traten de escuchar los ruidos primero y después veremos si hay un clic. La semiología ha ido cambiando con el tiempo y la ocultación también, no por ser más o menos importante, sino primero porque yo creo que estamos más sumergidos en una intoxicación sonora mucho más importante. Hagan la prueba, graben, pónganse en su casa en silencio absoluto y graben. Y escuchen después la cantidad de ruido que hay que consideramos como un silencio. Lo mismo cuando ustedes oculten, hablar de silencios libres es casi una entelequia, no existe el silencio libre. El ruido de la piel que roza contra la membrana, hay ruido respiratorio del paciente que está respirando, hay ruido ambiente que se mete en la ocultación, más allá de los ruidos internos que tengamos cada uno. Pero todos esos ruidos hacen que el silencio libre puro no existe. Por eso les sugiero, entreténganse y acostúmbrense a escuchar cuánto suena un silencio libre, para después identificar un soplo. Es muy fácil, si ustedes identifican el silencio libre y después aparece algo, ese algo no puede ser otra cosa que un soplo. Y empezarán este ejercicio, donde lo ocultó mejor, en qué parte del ciclo estaba, si está entre el primero y el segundo, etcétera, etcétera. Y ahí, con la suma de datos, aplicando el conocimiento teórico, llegarán a la conclusión de que tiene una estenosis aórtica, una insuficiencia mitral o lo que sea. Es un método netamente deductivo que necesita de un entrenamiento práctico y un conocimiento teórico. ¿De acuerdo? Así es todo en semiología. Muy bien. La evaluación puede comenzar con un clic y dice acá, mayor severidad, dura más, tiene un acné más tardío, desaparece el clic y disminuye o anula el segundo ruido. Estas son formas del mismo soplo. Esto es una estenosis aórtica leve. Fíjense que dura poco, aparece después del clic y respeta totalmente el segundo. Mientras que la forma grave, que era la que veíamos, dura toda la sístole, tiene un acné tardío y se apoya sobre el segundo ruido. Esto es un fenómeno muchas veces nombrado, pocas veces oído. Es la propagación del soplo aórtico, eyección aórtica, al foco mitral y puede ser confundido. Porque en el fondo es contracorriente. La eyección aórtica, como eyección que es hacia adelante. Y por eso la propagación lógica del soplo de estenosis aórtica es hacia afuera. Pero a veces ocurre esto que se llama fenómeno de Galabardén. No, digamos, importa que lo conozca, sí, no lo van a escuchar con tanta frecuencia como se menciona. Y es lo que yo les decía. Es la ocultación del soplo aórtico irradiado por esta causa hacia la punta en vez de hacia el cuello. Pero en general pasa por otro lado. Muy bien. Todo soplo tiene un paciente alrededor de él. ¿Cuáles son? Nada más que para ocultar. ¿Cuáles son los síntomas típicos de la estenosis aórtica? ¿Lleno de estenosis aórtica? ¿O le lleno el soplo?
Guinea. Muy bien. Bueno, alguien que sabe leer. ¿Qué más? Al lado de Guinea. Y al lado, sí. Esos son los síntomas característicos de la estenosis aórtica. Guinea, Angor y síntomas. Puede tener también claudicación intermitente. ¿A qué te referís con claudicación intermitente? Que la paciente que por ejemplo canea se detiene por falta de se detiene por dolor en los pies, porque la sangre no le llega y dolor. ¿Tiene la marcha por dolor periférico? Sí. No. Bueno, yo quería tirar algo que no esté ahí. Está bien. Es muy probable que en la historia de ese paciente, porque en general la estenosis aórtica reconoce 3 causas fundamentales. La primera de los bebés, que es la estenosis aórtica congénita. La segunda de la población que está más o menos alrededor de los 50, 60 años, es la aorta bicúspide calcificada. Y la tercera, la población que está por encima de los 80, que es la estenosis aórtica degenerativa. Entonces, es probable que personas 80 tuven esa enfermedad aórtica, enfermedad arteriosclerótica y tengan además claudicación intermitente. Pero solo el dolor de piernas no identifica la estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque una vez que pasó la obstrucción, digamos por aquí, un pensamiento que podría ser correlacionado todo junto, pero una vez que pasó la obstrucción, la circulación es normal, con lo cual periféricamente no tendría por qué tener claudicación. Lo interesante de la estenosis aórtica es que los síntomas aparecen al final de la historia. El paciente se puede pasar 50, 60 años con una lenta estenosis aórtica que va progresando y nunca tener síntomas hasta que aparecen los mismos. Pero cuando aparecen los síntomas de estenosis aórtica, es una estenosis aórtica severa y sintomática. Y hay que tomar conducta, que no es esta primera mitad del año la que tenemos que decir. ¿Cómo se comporta la presión diastólica y sistólica en la estenosis? ¿Cómo se comporta? Depende del momento. Depende del momento de la evolución. Por supuesto, en las formas leves y moderadas no pasa absolutamente nada. En las formas severas es probable que encuentres un registro menor al habitual para un paciente. ¿La diastólica y la sistólica? Sí. Puede llevar a una fibrilación ¿A una qué? auricular. Cualquier circunstancia que produzca un agrandamiento auricular izquierdo y o un aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo puede llevar a una fibrilación auricular. Por lo tanto, es más frecuente que un fibrinado sea hipertenso y no estenótico aórtico, porque hay mucho más hipertenso que estenosis aórtica. Entonces, síntomas. ¿Con qué se acompaña? ¿Vieron pulso? Sí. Muy bien. ¿Cómo es el pulso de la estenosis aórtica? Lean. Tardus y tardus. Está bien. Pero, ¿qué significa? Que es más tardío, como que van a hacer sobre en principio. Como que Tardus, igual que el soplo. ¿Vieron que el soplo tiene un rombo que aumenta hacia el final? El pulso es lo mismo. Porque es lo mismo. El soplo está manifestando lo que está ocurriendo dentro del corazón y a través de la válvula. Por lo tanto, van a sentir un pulso que aumenta, alcanza un nivel de amplitud y cae. Tardus. Y parvus porque es chiquito. Choque de punta. Ubican el choque de punta. Algunos ya pudieron palpar choque de punta.
¿Entre ustedes tampoco? ¿Por qué? ¿Les dio vergüenza? Bueno, la semana que viene, sin falta, tienen que ya estar haciendo esto. Después de subir las escaleras se siente un ¿Cómo? montón. Que después de subir las escaleras se siente un montón. Obvio. Lo casi se entiende. Después de cualquier esfuerzo físico, aumenta la intensidad de la inyección miocárdica y aumenta la intensidad del choque de punta. Ustedes sanos, por supuesto, tienen que ponerse de cúbito lateral para poder hacer que ese choque de punta sea palpable. Si tienen un corazón así, no necesitan ponerle de cúbito lateral. Muy bien. El electrocardiograma con la hipertrofia ventricular izquierda que vieron, el Doppler de los vivos, bueno, y esto ya está. Vamos. Este es, ¿qué hora es? 9 y 2. 9 y 10. Y 10. Tengo unos minutos más. Esto es una forma particular de soplo sistólico eyectivo. Solo para que lo conozcan, después lo vuelven a ver, es la estenosis subvalvular aórtica. Es decir, la válvula aórtica está sana. Pero cuando ustedes escuchan un soplo sistólico eyectivo en el foco aórtico. ¿Qué es lo que ocurre? En general, la estenosis subvalvular aórtica se acompaña de hipertrofia del septum interventricular. Esa hipertrofia del septum interventricular achica el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. A ver si se entiende. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por lo tanto, aurícula izquierda pasa la sangre por válvula mitral y va al ventrículo izquierdo. Tracto de salida del ventrículo izquierdo. De anatomía. ¿Cuáles son los límites del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Para esto me lo enseñaron hace tanto tiempo. Las paredes del tracto de salida del ventrículo izquierdo son el septum interventricular y la válvula anterior mitral. Entonces viene la sangre y empieza a salir por el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y sale por la boca. Miren bien la hipertrofia. Cómo reduce, acá sería la situación normal, cómo reduce la luz del tracto de salida. Como cualquier situación de obstrucción, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de eyección y genera turbulencia. Y esa turbulencia sobre las estructuras cercanas genera un soplo. Entonces, existen algunas circunstancias donde con una válvula aórtica normal puede aparecer un soplo sistólico eyectivo. ¿Que corresponde a qué? A una hipertrofia septal que se comporta como una estenosis valvular subaórtica. Es más complejo que esto, sí. ¿Y el diagnóstico diferencial que lo hacemos con un ecocardio? Antes. Si no, ¿para qué estamos? Pero ahora les agrego datos, pero no son tan importantes. Este soplo ocurre no solo por la estenosis hipertrofia septal, sino que además se produce por esta aceleración, lo que se llama un efecto Venturi. ¿Oyeron hablar del efecto Venturi? Física, segundo año. ¿Ustedes alguna vez manejaron auto en ruta? ¿Los pasó o pasaron a un micro?
Bueno, ese que me chupa, ese es el efecto Venturi. Eso es, se produce una aceleración que genera un vacío que atrae hacia la estructura que está produciendo el vacío los cuerpos móviles que se encuentran cerca. Cuando ustedes van en auto y nos pasa un micro, ese micro genera un vacío atrás en la cola y mi auto va a tender a meterse, a acercarse hacia ese. Eso es el efecto Venturi. Groseramente, pero eso es. El efecto Venturi es el que usamos para generar distintas concentraciones de oxígeno en la máscara que ponemos en los pacientes. No, es un fenómeno físico. Y en el tracto de salida ocurre también. En el micro, que es la dirección aórtica, y entonces, ¿qué hace? Atrae hacia sí las estructuras móviles. ¿Qué estructuras móviles tengo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo? La válvula anterior mitral, el septum no. Entonces me trae la válvula mitral hacia la línea media y me achica más todavía el diámetro. Y por eso alcanza también un acmé, no inicial, sino mesotenesis, con respecto del tipo y medianamente. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo, o sea, cómo describir esto, para que decidan cómo diferenciarlo. El mesotele, pueden no diferenciarlo, no tiene clic, si lo lograron ocultar. Máxima ocultación en foco DER, discutido, digamos, pero entre foco aórtico y foco DER está la máxima ocultación. Y esto es quizás lo que más hace diferencia. Primero, es un soplo muy intenso en general, pero que respeta el segundo ruido, con lo cual me hace dudar si es aórtico o no es aórtico, propiamente dicho. Y entonces le hago hacer Valsalva y va a aumentar. ¿Qué es el Valsalva? ¿Saben cómo es el Valsalva? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo le indicas a un paciente que haga Valsalva? No es contener la respiración. ¿Quién de ustedes alguna vez hizo Valsalva? ¿Nadie? Bueno, yo les digo que lo hacen todos los días, las mujeres menos, porque son más constipadas, digamos. Valsalva es la maniobra que hacen para defecar. Es la expiración forzada a glotis cerrada. Así se define. Expiración forzada a glotis cerrada. Es intención de exhalar el aire y cerrar la glotis, aumenta la presión abdominal, es la maniobra de mayor o menor intensidad, pero usamos para defecar. Por lo tanto, todos hacen Valsalva. Y entonces, ¿qué le decimos al paciente para explicarle claramente que expire forzadamente a glotis cerrada? Haga fuerza como para ir al baño. Entonces la estás apuntando y dice, haga fuerza como para ir al baño. Hace Valsalva. No lo vamos a probar por la duda. Pero hace Valsalva y ve. Aumenta o no la intensidad del sol. ¿De acuerdo? Hay dos maniobras groseras en la ocultación. El Valsalva, que es esta, y el Hagrid. Es el pedir al paciente apriete los puños como si estuviese teniendo una raqueta de tenis, apriete fuerte, 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 para modificar ¿qué? La condición de resistencia. Y por eso variar la intensidad del sol. No nos sirve para la aorta, sí nos va a servir para la mitral.
Bueno, como ven, a nivel pulmonar se repite lo mismo, ya termino, no me mires el reloj que bastante movilidad. A nivel pulmonar se repite lo mismo que en la aorta, nada más que el foco pulmonar y con las propias características. Perdón. Pero es selectivo, es romboidal, foco pulmonar, TORS, bueno, comienza con un clic, a mayor severidad, mayor duración, la primera estadía, etcétera, etcétera. Como ven, de la misma forma. Y nada más. Soplo de estil, el soplo inocente, el soplo piante, no se calienten. Si no saben el estenosis aórtica, no se preocupen por el estil. ¿De acuerdo? Para una vez que aprendieron bien el de aorta, aprendan el de estil. Porque a veces le piden el 4 o el 10. No vamos a jugar con eso. Pero bueno. El otro gran grupo de soplos sistólicos son los regurgitantes. Hasta ahora nos dedicamos a las sigmoides, ahora vamos a las aurículas ventriculares. Muy fácil también. Insuficiencia mitral, doctor Dante, ¿te toca acá? Sí, pero no, todavía no mueve. Insuficiencia mitral es el soplo, es el ruido originado por incompetencia de la válvula mitral cuando debería estar cerrada. ¿Y por qué no está cerrada? Porque se rompió, porque está enferma o porque es incapaz de resistir la presión que el ventrículo genera para producir la sístole. La válvula mitral es una válvula muy compleja que tiene dos valvas, cuerdas y pilares que se contraen sincrónicamente con el músculo ventricular. El mecanismo de cierre de la válvula mitral, ¿se acuerdan que es por aposición? Se superpone la válvula mayor sobre la menor. Y todo el aparato cordal, el único objetivo que tiene es evitar que la válvula se vaya hacia arriba cuando se produce la sístole. Esto es lo normal. Entonces la válvula se cierra, empieza la sístole, los pilares tiran junto con el resto del músculo ventricular para evitar que la válvula se vaya para arriba. ¿Por qué? Porque si se va para arriba, en el empujón de la sangre, así como va para adelante, va para atrás. Entonces, una válvula puede generar soplo porque está rota, porque está enferma, o porque es incapaz de resistir la presión que el ventrículo está generando. ¿De acuerdo? Lo cierto es que va a aparecer un soplo. Un soplo que atraviesa la válvula y que genera que esa válvula vibre y por lo tanto se oye. Está claro, va a estar entre el primer y segundo ruido porque es un soplo sistólico. Pero está claro que como insuficiencia mitral que es, ¿qué no va a tener? El ciclo cardíaco, si no me pregunta muy general. Puede no tener callos, pero digamos. Normalmente tenemos primer ruido, registro volumétrico, dirección, registro volumétrico, segundo ruido. ¿Sí? Muy bien. Perdón, segundo ruido, registro volumétrico. Entonces, ¿qué es lo que no va a tener? El R1 puede no ser normal porque uno de los componentes del primer ruido es el cierre de la válvula mitral. Si la válvula mitral no cierra adecuadamente, puede estar disminuida.
¿Y qué más? ¿No va a haber? No sé. No hay espacio sin sonido, ¿Cómo se llama eso? que eso es lo histórico que está en las dos sonidos. ¿Qué periodo se dice? En el ciclo cardíaco, ¿qué periodo es? Pero es histórico. No, está bien lo que decís. Lo que pierden es el periodo volumétrico. Es el periodo volumétrico. No cambia el volumen. Exactamente. Esa válvula no se, o sea, la válvula no se mantiene cerrada, lo que va a pasar es que Va a cambiar el volumen. va a cambiar el volumen. El periodo volumétrico es el instante donde las dos válvulas están cerradas y por lo tanto no hay variación de volumen, hay el comienzo de la variación de presión. Pero si una válvula no cierra, nunca va a ser volumen constante, pierde el volumen, periodo volumétrico. Entonces arranca inmediatamente con el primer ruido. Y ahí habrá distintas formas de soplo. El clásico de la insuficiencia mitral degenerativa es un soplo holosistólico en barra, donde no hay un acmé. Como decíamos, se oculta el ápex, se irradia la axila o a dorso y puede enmascarar el primer ruido. Un soplo particular de la insuficiencia mitral es el que ocurre por prolapso. Tiene algunos detalles, digamos. ¿Cuáles son los síntomas más característicos de la insuficiencia mitral? La disnea. La que estamos es la disnea. ¿Cómo? Aumento del trabajo respiratorio y no. Sí. Bueno, pero por eso, por tener que aumentar el trabajo. Y si tiene una hiperventilación central, ¿aumenta el trabajo respiratorio? Sí, pero no tiene disnea. Por dar un ejemplo, digamos, a cada cosa su nombre. La explicación viene después. Pero la disnea es un síntoma. Por lo tanto, es lo que refiere el paciente. El dolor es un síntoma. Las palpitaciones son un síntoma. Después le pondremos nombre y apellido a ese síntoma. Pero lo que refiere el paciente es disnea. Y es correcta la definición, es la sensación subjetiva de falta de aire. No hay que juzgarlo. A él le falta el aire. Que la saturación sea de 100, que los gases arteriales estén perfectos, que no escuche nada, no significa que no tenga disnea. ¿De acuerdo? Por eso después el esfuerzo nuestro será ponerle nombre y apellido a esa disnea. Entonces, ¿cuál sería la causa más frecuente de disnea en insuficiencia mitral? ¿O por qué ocurre la disnea en la insuficiencia mitral? Porque tiene causa. Edema de pulmón, Claro, en realidad es un aumento de la presión capilar pulmonar por transmisión de la presión de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Y ese aumento de la presión en capilar pulmonar genera extravasación y edema pulmonar. Y la disnea por insuficiencia cardíaca. Bueno. De punta amplia y desplazada, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular. ¿Por qué tiene hipertrofia ventricular? ¿No tenía la estenosis? ¿Eh? Tiene la estenosis porque tiene la insuficiencia. sobrecarga de volumen. Tal cual. Y entonces Genera presión sobre las paredes. tiene que generar hipertrofia para mover mayor cantidad de volumen en el mismo tiempo. El otro genera la hipertrofia porque tiene que aumentar la presión, porque tiene que vencer una resistencia mayor. Este no tiene mayor resistencia, pero tiene mayor volumen. Por lo tanto, tiene que mejorar el músculo para sacar mayor cantidad de volumen en el mismo tiempo. De una u otra manera se produce hipertrofia. La diferencia
La hipertrofia de las estenosis es concéntrica en general, con reducción de la cámara. La hipertrofia de las sobrecargas de volumen es excéntrica, con aumento de la cámara. Acá tienen etiologías frecuentes, el prolapso, la dilatación del anillo, la degeneración reumática o la difusión de músculos propios. Lo comento. Nada más. Y con esto termino. La comunicación interventricular es un fenómeno que en el 95% de los casos es congénito. Es un déficit del cierre de lo que llaman almohadillas y lo que debería cerrarse entre los procesos de crecimiento del tabique interventricular se frenan, entonces quedan incompletamente cerrados y mantienen una comunicación que no debería existir entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. En un infarto no se podría hacer una comunicación. Por eso dije el 95%. El 5% restante es una complicación mecánica del infarto. Pero en el 95% de los casos, ¿cómo es el soplo? El soplo, en el infarto también, pero digamos, es una excepción, y ya lo veremos cuando hablemos de infarto. ¿Qué es lo que ocurre? Pasa sangre de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. Pasa sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Dependiendo del tamaño del orificio primero y de la diferencia de presiones que hay entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, va a estar la intensidad del soplo. Dicho de otra manera, cuanto más chiquito es el agujerito, más rápido pasa la sangre, más intensidad tiene. Cuanto más diferencia de presión tiene entre el ventrículo izquierdo y el derecho, más rápido pasa la sangre y más intensidad tiene. Y la C y B tienen una intensidad muy importante. ¿Dónde se oculta? Fundamentalmente en el foco del mesocardio. ¿Cómo irradia? Se dice que irradia en rueda de carro o rueda alrededor del foco del se puede ocultar en los 4 focos. Es intenso, rudo y con cierta frecuencia puede fremitar. ¿Qué es el frémito? Es la presencia de un soplo, pero que es palpable, no es necesario que esté en el telescopio. Es el soplo palpable. Ese tremor que va a poder sentir sobre la mano que corresponde, ese es el frémito. Muy bien. Cuanto peor está el paciente, cuanto más grande es el orificio, cuanto más se empiezan a equiparar las presiones entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, menos intensidad tiene el soplo. Por lo tanto, son más graves las que soplan poco que las que soplan mucho. ¿Sí? Un poco de accesorio, un poco de pero alrededor del foco en todo lado. A mí estamos bien. Espero que les haya servido y cualquier duda me preguntan, espero. ¿Dudas? Yo tengo una duda. ¿Dónde está mejor para leer esto? ¿En qué libro? En los de texto. No, sí, pero Argelde, Ceci, No, Ocio. sí. Yo les recomiendo, pero es muy personal con respecto a los libros, lo mismo, no sé si se lo dije en la inaugural, pero los mejores libros de semiología ya están escritos hace mucho tiempo. Las descripciones de las maniobras eran mucho más exquisitas en los viejos libros que en los nuevos. Si ustedes quieren buscar una buena descripción de una maniobra semiológica con todas las variantes,
busquen los viejos libros de genealogía. Algunos tienen padres o abuelos médicos. Tíranle, si no lo tiraron, el libro que usaban para series. El Sanguinetti, el Cosio, el Argente también. Pero la descripción es muy detallada en esos libros porque solo eran de semiología. No usen el Cecil, no usen el Harrison para esto puntualmente, para la semiología estricta. Esos son buenos a partir de la fisiopatología en adelante. Entonces, si tienen libros viejos, úsenlos, que para la descripción de las maniobras son impecables. El Argente es bueno, intenta, digamos, traer a la actualidad un libro viejo de esta parte, pero bueno, si no lo tienen, no lo tienen. Muy bien, muchas gracias. Recuerden dejar acá las mochilas y lleven el guardapolvo. Ahora voy, ahora les voy diciendo. Bolsillo 3 y 4 quedan acá. Creo que hay que terminar porque estaba grabando, creo. Ah, perdón. Hasta luego. Soy famoso. ¿Por? Si estoy grabando, si estás grabando, figuré en primer plano. Teóricamente. Es un poco lento esto. ¿Estás bien? Como todos nosotros. Hola. Me llevo los alumnos, pero te quería hacer una mini pregunta. Sí. No tiene que ver con esto. ¿Vos no atendés más? Sí. Ah, porque no te vi, no, porque te quería mandar una. Te mando el consultorio, que recuerdo. Bueno, perfecto, no, porque no. Después cuando tengas tiempo me pasás el Sí, cómo no. número, porque no. Te googleé en la cartilla y no te vi, por eso.
No estoy todavía. Bueno. Gracias. Por favor, no dejen de mandarme. Parar grabación.